Además, en primerísimo lugar, en realidad, quiero dar la bienvenida a la profesora Ana Paula Brito y agradecerle especialmente que haya venido a animar esta conversación que queremos tener ahora. Agradecerle de manera muy particular, además, porque debo decir que Ana Paula acaba de llegar esta mañana a Lima y se ha venido para acá, lo cual apreciamos muchísimo. Y, por supuesto, también las gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación a esta conversación. Eh, el tema del cual vamos a hablar es el de los museos de memoria y, evidentemente, es innecesario que recalque la importancia y la urgencia que tiene hablar de ese tema en estos momentos en nuestro país. Todos quienes estamos aquí somos conscientes de el estado de hostilidad, inclusive de amenaza que hay hoy día en el Perú frente a las políticas de memoria, a las políticas de conmemoración, pero hay que tener presente además que eso no es privativo del Perú, que podríamos hablar de una corriente similar en el mundo y en particular en América Latina, pensando solamente en los casos sobre los que Ana Paula va a hablar. Uno podría referirse, por ejemplo, a Brasil y Argentina, donde, por otro lado, no es que haya únicamente una indiferencia hacia la conmemoración, sino hasta una actitud contraria a la conmemoración y hasta de reivindicación de el autoritarismo, la represión, la tortura, ¿no? Eso lo vimos en Brasil bajo el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Una reivindicación de la dictadura. En Argentina, si no Milei, por lo menos la vicepresidenta Bullrich ha hecho una reivindicación de las políticas represivas de Argentina. Bueno, en Chile teníamos también a José Antonio Kast, asimismo reivindicando las políticas represivas bajo Pinochet, de manera que estamos hablando de algo que va hasta más allá de la simple indiferencia a la conmemoración. Entonces, lo digo simplemente, insisto, para eh, señalar cuán urgente es y cuán pertinente, por lo tanto, es el tema sobre el cual nos va a hablar un poco la profesora Ana Paula Brito. Queremos que esto sea no una conferencia, sino en la medida de lo posible un diálogo, una conversación, de manera que vamos a proceder de modo. Primero vamos a pedirle a Ana Paula que nos haga una exposición sobre el tema que aquí tengo anotado, que es Museología de Memorias Traumáticas ante los desafíos actuales, los casos de Brasil y Argentina. Y después de esa presentación, que durará alrededor de 30 minutos, tendremos una ronda de conversación, sin comentarios, preguntas, lo que ustedes deseen contribuir a ese momento. Les voy a pedir, los voy a recordar después, que en el momento en el que intervengan, eh, digan su nombre, a la que pertenecen o el trabajo que están haciendo, para que Ana Paula tenga más presente en, en la naturaleza del diálogo. Y después de eso, que también va a ser algo breve, de alrededor de media hora, tendremos minutos adicionales con Ana Paula para recibir sus últimos comentarios. Entonces, antes de dejarte la palabra, o una lectura breve de la reseña de Ana Paula Brito, quien es doctora en Historia Social por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, magíster en Memoria Social y Patrimonio Cultural por la UFP de Brasil y en Museología por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Su trabajo se centra en investigación histórica y producción cultural,
especialmente en procesos de memorialización, patrimonialización y musealización de memorias de violencia a partir de los presupuestos de la museología de las memorias traumáticas. Ana Paula tiene experiencia en investigación, pasantías profesionales en museos sobre dictaduras en Argentina, Brasil y Chile. En el campo de la producción cultural brasileña destaca su trabajo de coordinación investigativa y asesoría museológica en museos y sitios de memoria y conciencia en Paraíba y Sao Paulo. En el año 2018 fundó la Red Brasileña de Investigadores de Sitios de Memoria y Conciencia, el cual coordina desde entonces. Es creadora y presentadora del podcast Memoria para qué, que es producto de su participación como catedrática del Centro María Sibila del Cala Center desde el año 2023. Ana Paula, agradeciéndote nuevamente tu presencia, te dejo entonces. Muchísimas gracias. Buenos días o buenas tardes, Jackie. ¿Cómo dice? Días, tardes. Oye, ya empezamos bien, ¿eh? Mañana tarde. Los dos. Buenos días a quienes de buen día, buenas tardes a quienes de buenas tardes, a quien nos escucha en línea también. Primero quisiera agradecer muchísimo, pero muchísimo, del fondo de corazón, al Instituto de Derechos Humanos de PUC. Al nombre del doctor Lerner, cumplimento a todo equipo que ha recibido esta propuesta y promover este encuentro, que mucho me alegra de ver tantos compañeros, ¿no?, de tantas instituciones y tanta gente nueva también que tiene interés de conocer lo que estamos hablando de Brasil, ¿no? Post, eh, post disputas que siguen, ¿no? Nunca se acaban las disputas. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cansados, con hambre? Yo les traje una tortita de Brasil, ¿eh? Está afuera, de guayaba, em, de una ciudad que se llama Recife. Es una torta que es reconocido como patrimonio, el modo de hacerlo se llama bolo de rolo. Ahí ya veo unas cabezas como que conocen el patrimonio inmaterial de Brasil. Y hoy vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de patrimonio y vamos a hablar de disputas, ¿no? La memoria es siempre presente. Ya empiezo con eso. ¿Le molestaría si quedara en pie? ¿Ustedes también? ¿Tranquilos? Es que tengo una cosa que las personas pequeñas necesitan como moverse. Am, mejor. Yo, no, pero no pasa nada, yo me quedo acá. Em, ¿Puedes poner en pantalla grande? La idea hoy, puedes pasar la próxima, es, dale, para la gente que está en línea. Bueno, les platico, les platico. La primera pantalla va a ponernos todos en la misma línea de información histórica sobre lo que más estamos musealizando sobre la dictadura en Brasil, ¿no? Puedes pasar, por favor, querido. Estamos hablando de este proceso de memorias traumáticas de la última dictadura cívico-militar, que fue desde 1964 hasta 1985. Y en este proceso postdictatorial, la amnistía que tuvimos impide que los criminosos de lesa humanidad fueran juzgados. Entonces no tuvimos ningún proceso, a excepción de uno, que es Carlos Alberto Brilhante Ustra, que fue condenado, es el único juzgado a ser reconocido oficialmente como torturador de la dictadura. Es el único caso que tenemos. Una responsabilización más que nada social y que de prisión. Tuvimos 3 comisiones de investigación de verdad, 1995, 2001, la Comisión de la Amnistía y luego la Comisión Nacional de la Verdad, que lo hizo nuestra presidenta Dilma Rousseff, la primera presidenta de Brasil, mujer. Y de este informe final tuvimos 8 tombos sobre muertos desaparecidos políticos y algunas recomendaciones. De las recomendaciones, puedes pasar, algunas de ellas tenía que ver sobre los lugares de memoria y los museos
que trataran de hablar sobre este pasado que a tanto tiempo tuvimos que esconder y ocultar, ¿no? Los libros históricos decían eita, régimen militar. El R me cuesta en español. Régimen militar y no dictadura. Ahí ya un proceso de disputa por el nombramiento, o sea, cómo nosotros nombramos las cosas, sobre todo en términos de memoria pública oficial, esta cosa va a ser siempre más difundida, ¿no? Entonces, nombrar las cosas es muy importante y tiene mucho que ver con lo que la memoria que quieres evocar. Bueno, es el mapa de Brasil y ahí yo pongo en verde los museos que tienen funcionamiento regular y hay una aclaración que para mí como nordestina es muy importante, es que esta parte del país es el nordeste, no norte. Norte es toda esa parte de arriba, ¿vale? Son culturas un poquito distintas. Entonces, en la parte nordeste tenemos hoy la mayoría de la concentración de los lugares de memorias que son musealizados sobre la dictadura. Tenemos el Memorial de la Resistencia de São Paulo, luego el LUM de Curitiba, el lugar de la Resistencia de Fortaleza. Yo voy a platicar un poquito, muy rápido, sobre cada uno de ellos. Después, en funcionamiento esporádico, quiere decir que sigue siendo disputados, abren para exposiciones temporales o para actividades, más que nada movilizados para activistas de derechos humanos, ¿no? Y universidades que son esos 4 sitios. El Memorial do ICOD está en São Paulo, es una comisaría de policía hoy y es donde fue asesinado el periodista Vladimir Zog, ¿no? Que tiene la foto emblemática del colgado, creo que fue asesinado en una fotomontaje. Bueno, disputados, los números son muchísimo más, pero no iba a caber en la pantalla. Y son sobre todo espacios que tenemos un proceso que no es oficial normativo, pero la mayoría, Charo, se pide primero el reconocimiento patrimonial del lugar. O sea, son lugares de memoria, doctor Lerner, que fueron reconocidos como importantes en ese ámbito de represión política durante la dictadura de Brasil y se pide un reconocimiento patrimonial para que se proteja la historia por tras de eso. Y luego de la patrimonialización se empieza un proceso de memorializar, preservar estas memorias y un tercer momento, la musealización, que tiene que ver mucho más que hacer solo la exposición, una exposición de larga duración, actividades culturales, pero también activaciones conectadas con la memoria del presente. Y es ahí es un lío, ¿no? El próximo. Todas estas instituciones son reconocidas como sitios de memoria y conciencia. En español, la mayoría de los países que trabajan con este concepto dicen que los sitios de memoria y conciencia son solo lugares donde ocurrieron violaciones de derechos humanos que fueron musealizados. Nosotros en Brasil estamos trabajando con un concepto un poquito más amplio que tiene que ver mucho más la categoría de sitio de memoria y conciencia, un lugar donde se activan memorias traumáticas involucradas con el presente en defensa de la democracia, en defensa de los derechos humanos, que necesariamente es donde está ubicado. Interesa mucho más el trabajo con las memorias de lo que es su espacio físico. Entonces, por ejemplo, un lugar que no ha sido utilizado como cárcel político, si su trabajo tiene que ver con activar memorias de violencias del pasado para defender la democracia, defender los derechos humanos, está conectado con el presente, nosotros estamos reconociendo eso como un sitio de memoria y conciencia. Pasar. Es el primero de Brasil, ¿no? Fue un cárcel oficial que fue convertido en un museo por reivindicaciones de asociación de familiares y ex detenidos políticos que involucran un Estado, o sea, tenía ahí un contexto político de celebración de los 20 años de la amnistía. Entonces, ahí señalo, no es no, las cosas no pasan solo cuando los, nosotros, organizaciones sociales, activistas de derechos humanos, nos interesamos y vamos a la calle, ¿no? Pero también hay que crear los contextos políticos que permitan
tener esos espacios de cambios, ¿no? Entonces, eso pasó en la década de 90 en Brasil, es el primero, puedes pasar. Tiene varias líneas de programas educativos. Este programa se le recomiendo muchísimo. Hay mucho material virtual en su página web que es las funciones educativas para públicos con discapacidad, no solo físicas, pero también mental. Entonces, cómo trabajar en el contexto de derechos humanos con contenidos pesados, traumáticos, violentos, con distintos públicos. Este programa ha recibido varios premios nacionales e internacionales, como por ejemplo Ibermuseos, ¿no? Entonces se lo recomiendo muchísimo los materiales, puede pasar. Ah, vuelves un ratito. Aquí provocaciones. Va a haber algunas provocaciones para nuestra charla, ¿no? ¿Cómo preservar la pasión, este fuego? Vosotros que están aquí, ¿siente una cosa en la panza cuando tiene una violación de derechos humanos, una memoria traumática? ¿Siente algo? Vosotros vinieron por acá por algún motivo, ¿no? ¿Les, no? ¿Les sienten en el cuerpo algo? ¿Sí o no? En algún momento, en el cuerpo, en la cabeza, en el corazón, en la panza, ¿no? ¿Cómo transmitir eso en nuestros trabajos? Sea en la universidad, sea en las asociaciones, sea en los museos. ¿Cómo transmitir para las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras esto que sentimos acá, ¿no? Em, Charlamos bastante en el Memorial de Resistencia sobre eso. Daniel, que es el educador responsable por el programa, está ahí casi hace 10 años. Y nosotros nos quedamos preguntar, ¿cómo preservar esta pasión y este compromiso físico, Roberto, para los próximos? Puede pasar. Vamos a ver qué tiene que decir. El otro es el Memorial de Resistencia de Fortaleza, que también está en un cárcel que fue transformado en museo, es de la municipalidad. Lo anterior era del estado de São Paulo. Este es de la municipalidad de Fortaleza, que se queda en la parte de arriba. Y ellos trabajan con la dificultad de hablar sobre contenidos políticos, sobre la dictadura. Ellos fueron para una llave interpretativa de los archivos como patrimonio. O sea, ¿cómo podemos encontrar desde nuestras distintas instituciones estrategias de hablar sobre contenidos que por ahí son muy difíciles en determinado momento político por el patrimonio, por la historia, ¿no? Puede pasar. El otro que me ilusiona muchísimo es el Memorial de las Ligas y Luchas Campesinas, que está en la parte de arriba de Brasil. No sé si ubican una película muy famosa que se llama Cabra Marcado para Morrer. Cabra Marcado para Morir. Después, fíjense, está en YouTube gratuito. Este museo cuenta la historia de una familia de campesinos. El líder campesino es João Pedro Teixeira, que está acá. Es la única foto que tiene con su familia, sus 11 hijos y su señora. Sí, trabajó mucho. Eh, y él fue asesinado en la década de 62 en Brasil. Y su esposa, su mujer, dijo, bueno, yo marcharé tu lucha. Y ella fue perseguida, se llama Elizabeth Teixeira. Mes pasado cumplió 100 años en marchas, sí, señoras, luchando y reivindicando reformas sociales y reforma em, para los pueblos campesinos de Brasil. Y el museo fue transformado en un memorial comunitario, es administrado totalmente por campesinos. Y ellos, además de hablar sobre pasados de 60 y 70, ¿no? De las luchas por las ligas campesinas y las reformas campesinas en Brasil, siguen hablando sobre la gente que lucha por derechos a alimentación sana y otros derechos que tienen que ver con las luchas del presente y la persecución de los latifundiarios en el presente. Puedes pasar. Es también un lugar reconocido como patrimonio histórico. Este es el Memorial de la Democracia de Paraíba, es resultado de la Comisión de la Verdad del Estado. Bueno, la Comisión de la Verdad tuvimos la nacional y luego en todo el país varias comisiones de universidades, sindicatos,
estados, municipalidades, tratando de transmitir estos documentos, estos resultados, los informes pasibles de ser comprendido, de tener sentido en el presente para la gente, porque uno no hace un informe final, sino, doctor Lerner, para estarnos solo entre nosotros. Tiene que tener sentido para la sociedad, ¿no? Generar cambios. Estos museos como este de Memorial de Paraíba nace de esta demanda social también para los gobiernos. Este también es administrado públicamente. Y ahí vosotros están viendo, es una sala muy pequeña, pero ellos tratan de crear demanda. No sé si existe la palabra, existe, ¿verdad? En español, crear demanda se entiende, ¿no? O sea, hacerse necesario. ¿Cómo nosotros podemos hacernos necesarios y crear este ambiente de necesidad pública? Puede pasar. Ellos, este también es otro que está en la provincia del Lao, Pernambuco, que también es resultado de la Comisión de la Verdad de Pernambuco, pero fue hecho en apagar de las luces de un gobierno. Conocemos bien las historias, ¿no? O sea, un gobierno que muchas veces tuve dificultad de hacer esas instituciones, pero tiene poca plata, tiene poco tiempo y sabe que el próximo gobierno no va a asumir estos temas. Entonces, mi madre decía, para caminar de bicicleta, tú tienes que primero empezar a andar, ¿sí o no? A caminar. Empecemos a caminar. Así empezó el Memorial de Democracia de Pernambuco y varios otros, pero también con la limitación temática de hablar específicamente sobre la dictadura. Lo que ellos trataron es hablar sobre la democracia en el ámbito plural y ahí desde las invasiones coloniales. Pero eso ha hecho que los distintos gobiernos tengan miradas distintas frente a este sitio que sigue trabajando, ¿no? Puede pasar. Memoria de la Lucha por la Justicia es un sitio donde ocurrían los juicios, con muchas comillas, durante la dictadura en Brasil. Esto está en São Paulo, es administrado por la Orden de los Abogados de Brasil, con una organización de derechos humanos que se llama Núcleo de Preservación de Memoria Política, y es una gestión mixta y hacen exposiciones temporales también en el proceso de crear demandas, ¿no? Puede pasar. El el lugar de la memoria, que es el único que yo sepa que está en la red Slack y que se parece con que ustedes tienen acá el LUM, lugar de la memoria y la paz y reconciliación de Perú, para quien nos escuche en línea. También habla sobre el archivo de documentación, está dentro de un predio de la justicia federal y hacen también varios procesos de educación y concientización con escuelas más que nada, ¿no? Puedes pasar. El Memorial do ICOD es el primer caso de Brasil que ha sido recibido intervenciones arqueológicas y todos los años manifestantes, asociaciones de víctimas de derechos humanos, jóvenes, van al patio de la delegacia, sigue siendo una comisaría de policía, reivindicar que el lugar sea un museo. Puedes pasar. Y ahí ya, como caminando para el final, quisiera preguntarles, pese, vosotros vieron varios sitios, ¿no? Varias iniciativas estádicas, disputadas. Estas memorias y estos espacios sirven para reparación social, ¿no? Para las víctimas, pero para toda la sociedad, porque no solo las víctimas directas fueron afectadas, todos nosotros, sociedades civiles, em, tenemos las herencias de esos pasados autoritarios, ¿no? Entonces, la memoria puede garantizar el nunca más, porque es un emblema que escuchamos mucho, ¿no? No solo en Cono Sur, en toda América Latina y Caribe. Memoria para el nunca más. Recordar para no olvidar. ¿Qué más? Otras frases que escuchamos en este sentido. Para que no se repita. ¿Qué más? Siempre en esta llave, ¿no? De la memoria, en este sentido de alguna manera, una esperanza latente de garantizar que lo que vimos o lo que leemos o lo que escuchamos no vuelva a pasar. Puede pasar. Pero pese a todo esto que tuvimos en Brasil
Y ahí tuvimos varias otras iniciativas que doctor Félix ya ha escrito y vosotros conocen muy bien, como por ejemplo las clínicas de testimonios, las varias iniciativas de la Comisión de Amnistía y varias otras acciones no fueron suficientes para garantizar que mucha parte de la población brasileña fuera a Capital Federal de Brasil de bus, de avión, de auto, caminando, días para invadir 3 predios federales, intentar derrubar la democracia en el país. No eran personas locas, no eran personas alienadas, eran personas conscientes, hombres y mujeres conscientes de sus acciones, dejando su familia, dejando tu trabajo, dejando todo para intentar derrubar la democracia. Entonces, lo que yo quería plantear es que la preservación de la memoria no puede salvar una sociedad y evitar que nuevos crímenes vuelvan a ocurrir, pero tener más grande, ¿no? Pero ponele ahí un negrito. Me parece que mirar de frente la realidad de los conflictos y las disputas de memoria, activando siempre estos temas en el presente, es fundamental para fortalecer la democracia y los derechos humanos. ¿Eso por qué? Porque durante mucho tiempo, y hasta hoy un poco aún se escucha en Brasil diciendo, no, pero son alienados, no saben quién es Bolsonaro, no, no saben quién es Ustra. Ustra, le hablé la charla hablando, diciéndoles, el único caso de un militar brasileño que fue reconocido como torturador de la dictadura. En el Congreso Nacional, cuando se derrubó el impeachment de Dilma, este hombre fue homenajeado, declarado como héroe nacional. Entonces, eso no es menor. Enfrentar que, de hecho, en Brasil había una polarización, había un país muy dividido, era fundamental en este momento y no lo hicimos. Es pasar. Frente a este intento de golpe, la prisión, la cárcel de estos terroristas que intentaron, ¿no? Implementar un golpe en Brasil, el gobierno Lula dijo que va a crear un museo de la democracia. No es el museo que reivindicó la Comisión de la Verdad. Tampoco es el museo que las familias y las asociaciones de víctimas pidieron. Es un museo nuevo para hablar no exactamente solo sobre 8 de enero, como fue su primera charla inmediata a los medios internacionales, pero hablar sobre la democracia de una manera más amplia. Tuvimos un seminario, hay una publicación en la página del Ministerio de la Cultura sobre eso, está abierto para quien tenga ganas de ver, puede pasar. Pero el mismo presidente que dijo que va a hacer un museo sobre la democracia, que tenemos que enfrentar estos problemas, es el presidente que frente a los 60 años del golpe, el último 31 de marzo del año pasado, dijo que no tenemos que nos detengamos en el pasado. O sea, vamos a mirar adelante, el pasado está para atrás y sería remoler el pasado. Mirar sobre la dictadura sería remoler el pasado. Bueno, empezamos dentro de la red brasileña de sitios de memoria y conciencia, Rebrapesc, invitamos a la gente a mover este pasado, que es cada vez más presente. Puede pasar. Lo que está pasando en Brasil en las disputas del presente que hace con que Lula y varios otros políticos tengan mucho, yo diría dedos, pero hay otras palabras más bonitas para eso. Cuidado, ¿no? Para hablar sobre el pasado. Incluso hay varios especialistas que analizan en qué manera Félix Dilma cayó por tener creado la Comisión de la Verdad, por tener este coraje. Tenía que ser una mujer, ¿verdad? Pero estas disputas en el presente también está pasando muy fuerte en otros países de América Latina. Les traigo el caso de Argentina, que para nosotros es una referencia internacional de mucho, ¿no? En términos de políticas públicas de memoria, tiene el archivo de la memoria específico para hablar sobre estos temas. Tiene sitios de memoria en todo el país. Varios políticos que han pasado en la presidencia han intentado, ¿no? Enfraquecer estos sitios, más que nada
sacando su personal. Entonces, cuando salen los Kirchner, nosotros vimos mucho que las estrategias primera era sacar a los trabajadores, bajando la planta. De la día a la noche se demitía la mitad de las personas. Pero lo que Milei está haciendo ahora es distinto. Es también una estrategia de cambiar la narrativa de la memoria. Y algo que estamos percibiendo no solo en Argentina, pero también muy fuerte en Brasil, y ahí durante el gobierno Bolsonaro vimos eso muy fuerte, es que al tener los sitios y las instituciones muy regulamentadas, ¿no? Con estatutos, con normativas reconocidas como patrimonio, con visibilidad internacional, que es muy importante. Mamá decía, santo de casa no hace milagro. No sé si dicen eso acá. Em, es importante, ¿no? Estas parcerías y alianzas internacionales para fortalecernos en estos temas de derechos humanos. Pero lo que está haciendo y lo que hicieron y sigue haciendo mucho en Brasil es una disputa por la narrativa. Entonces, más que cerrar los sitios, oye, cambiemos la narrativa, mucho más eficaz. Las estrategias de patrimonialización, de memorización y de musealización no lo hacen solo defensores de derechos humanos. Los violadores de derechos humanos también lo hacen mucho y están usando estas estrategias que nosotros manejamos hace mucho con primacía. Este seminario internacional, Políticas Públicas de Memoria, que el Centro Cultural Rodo Conti, que está dentro de la antigua ESMA, que es declarada Patrimonio de la Humanidad o la UNESCO. Oye, de todos nosotros, no solo de los argentinos. Empezamos el seminario, arrancamos el primer día y en el segundo día el ministro llamó al director y dijo, ustedes que están ahí hablando sobre eso, ya está. Cierren ya. Si algún trabajador continúa haciendo eso, va a ser demitido, va a haber consecuencias y para los próximos vamos a tener que revisar la programación y hablar de hechos sobre los violadores de derechos humanos. Bueno, hace 2 días en Brasil, el hijo de Bolsonaro, que es un diputado, huyó a Estados Unidos, ¿no? Y su discurso de preservar la memoria, de luchar contra los nazifascistas, es muy estratégico, ¿no? Crear la narrativa pública, usar la memoria, usar las disputas históricas del pasado vinculadas a crímenes de lesa humanidad. Es lo mismo que la gente de Milei está haciendo. Quisieran al director, oye, pero va a hablar sobre Pinochet también, porque es importante, tenemos en cuenta estas cosas. Y él intentó cerrar el museo después que la mitad de la planta del personal fue demitido, ¿no? Puedes pasar. Y bueno, para finalizar, les traigo esta foto bonita de mi hija. Ubica esta, es una, ¿cómo se dice? De jabón. Etiqueta. Eso, gracias. Una etiqueta de jabón. Y dice, no adecuado para museos. Tenemos trabajado mucho eso dentro de la museología de memorias traumáticas, porque dejemos la neutralidad, lo pH neutro, estas cosas para los jabones de los bebés. No hay cómo hablar de neutralidad cuando estamos hablando de derechos humanos y de democracia. Y dentro de lo que tenemos de polarización en Brasil, hemos percibido en estos trabajos, en estos museos, que hablar sobre democracia tiene estado más seguro que hablar sobre derechos humanos, lamentablemente. O sea, no sé si estoy claro hablando eso, pero quiero decir que muchas veces cuando hablamos que no hay posibilidad de hablar sobre neutralidad, cuando vamos a hablar sobre la defensa de los derechos humanos, siempre hay algunos dedos, algunas manos y muchos gritos levantando. Al revés, cuando hablamos sobre la democracia, uno se pone más feo en el ámbito público a pelear contra la democracia. Y ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero dentro de la museología de memorias traumáticas, 3 ejes nos activan. No tener neutralidad posible,
es trabajar con estos temas de memorias traumáticas, afecta a nosotros también que manejamos con estos temas y no hay que tener vergüenza ni ningún problema de reconocer eso. Es importante preconizarmos la salud mental, incluso entre investigadores y entre trabajadores de los sitios y de los museos. Y tenemos una contribución social con la investigación que manejamos y con la mediación educativa en estos espacios. Es decir, tenemos que reconocer que nuestro trabajo tiene una implicancia social muy fuerte, pero el deber de memoria es siempre del Estado. Por más que nos, ¿se acuerdan de la cosa de la panza que yo dije que sentimos? ¿No? Por más que nos afecten, el término de deber siempre es de las instituciones públicas. Nuestro compromiso más que nada para charlar con las nuevas generaciones es de derecho a la memoria. Puede pasar. Ya me estoré el tiempo, ¿verdad, Félix? Un montón. Ah, vale. Preguntas para charlarnos, ¿no? Conflictos y disputas por recuerdos en las exposiciones o traídos por el público en estos espacios que manejamos. ¿Es un aliado o una pesadilla? ¿Cómo puede actuar la educación para fortalecer el derecho a la memoria como derecho ciudadano, valorando la libertad de expresión? Porque habla mucho de eso, ¿eh? Ay, la libertad de expresión, pero ¿cómo podemos hacer uso de eso para defender la democracia y los derechos humanos? ¿Hay margen para la inversión con contenidos violentos? ¿Cuáles son los principales límites que uno debe considerar en la expografía y la mediación para promover conciencia sin generar violencia? Puede pasar para el próximo. ¿Qué considera fundamental en el proceso de comunicación sobre contenidos traumáticos de violencias para distintos públicos e instituciones museísticas que abordan temas traumáticos? ¿Qué es lo fundamental? ¿Es necesario un lugar de enunciación, una curaduría compartida, colaborativa en esos procesos? ¿Qué tan importante es eso para el educativo que está en la línea de frente, ¿no? Que va a recibir el público en esos espacios, en esas instituciones culturales? La magia para inmersión ya puse, ¿no? Puedes pasar. El tema de los testimonios, que siempre están llamados, ¿no? En todos los sitios, es un elemento. Estoy recurriendo a los museos y sitios de memoria y conciencia de América Latina y Caribe, y los testimonios, fotos y nombre, y muchas veces flores, son siempre elementos que sí o sí están, ¿no? Pero hay que tener cuidado también cómo manejamos con estos documentos, ¿no? Em, Tiene que tener un lugar específico para estas fuentes. ¿Cuál es el riesgo del estatuto de la víctima en estos procesos? Pensemos en una determinada memoria seleccionada y trabajada sobre un hecho histórico vinculado a una experiencia traumática, siendo expuesta a una situación de conflicto directo dentro de un museo, un sitio de memoria y conciencia, en detrimento de una memoria violatoria de derechos humanos. ¿Cómo este proceso de tensión, que uno podría para llamar la seguridad o la gestión de la institución y manejar esto? Uno no está bien acostumbrado a que le intervenga, ¿no? Con memorias de violadores, pero ¿cómo estas memorias de violadores pueden aportar? Por ejemplo, en el Memorial de la Resistencia de São Paulo, cuando he trabajado ahí, algunas veces siempre la memoria de Ustra venía de la boca de los jóvenes de 12, 15 años, ¿no? Oye, pero está la memoria de Marighella, por decirlo, un revolucionario, y no está la memoria de Ustra. Oye, pero la memoria de Ustra está en las calles, está en las escuelas. ¿Sabe quién es esa memoria? Y ahí tenemos el informe, la sentencia del juez que condenó a reconocerlo como torturador de la dictadura. O sea, ¿cómo vamos a poder tener insumos materiales metodológicos para confrontar estos conflictos, estas situaciones, ¿no? También las salas de aula, puede pasar. Y para cerrar esta primera ronda, el esperanzar de Paulo Freire, ¿no? Yo acabo de venir de Colombia y hace más de 15 años que yo trabajo con estos temas de museos, memorias traumáticas, violaciones de derechos humanos, dictadura, conflictos armados, genocidios. Y uno siempre va tratando de aprender a manejarse, ¿no?
con estos temas desde una perspectiva de investigación científica, social. Uno va aprendiendo a cuidarse, a blindarse, ¿no? A manejar estos temas. Pero me quedé en Medellín extremadamente mole, se dice, o el cuerpo mole, molida. Eh, porque me confronté con historias de niños y niñas arrancadas de sus familias para ser violadas, para ser transformadas en esclavos sexuales para las guerrillas, eh, los desplazamientos forzados, memorias tan pesadas, tan intensas, que uno sale de esas experiencias, el cuerpo cansado, ¿no? Con la mente y la cabeza, oye, ¿qué hago yo en este mundo, no? Y ese resultado final no puede ser la experiencia que nosotros tenemos como de generar conciencia, de salir de ahí con algo, ¿no? En ese sentido, les quiero traer Paulo Freire, un pedagogo brasileño que tiene un concepto de esperanzar. Y ellos dicen, es necesario tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperar, porque hay gente que espera del verbo esperar. Y la esperanza en el verbo esperar no es esperanza, es espera. La esperanza se levanta, la esperanza va tras ella, la esperanza se construye, la esperanza no se rinde, la esperanza es avanzar, la esperanza es unirse con otros para hacer algo más. Y quizá esto del esperanzar que no espera, que no se queda sentadito ahí, pero que pone nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra energía en colectivo para hacer otras cosas. Y la gente que tiene que tener contacto con nuestras instituciones, con nuestros trabajos, con nuestras investigaciones, ojalá tenga algo en este sentido final que vamos a hacer, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras labores, en nuestras charlas. Lula en un momento dijo a la gente, oye, con la polarización del Brasil, paren de hablar sobre política en los bares, con la familia, señor presidente, por favor. Política es el pan, política es la agua, política es podernos estar aquí hoy hablando sobre lo que sea sin ser censurados, ¿no? Política es poder sentar en una conferencia internacional en Argentina y poder hablar sobre la democracia sin tener que echarnos. Nos echaron, nos fuimos recibidos por otros lugares para hacer terminar el seminario. ¿Qué es eso, Ana? Termina nomás. Esperanzar. Que podamos salir de este encuentro, salir de nuestros trabajos, salir de nuestras producciones con algo que lleve algo a, no sé, a levantarse, ni que sea para decir saludo al abuelo que no habla más. Gracias. Muchas, muchas gracias, Paula, por esta excelente presentación que nos has traído. Yo creo que de las varias cosas interesantes que has compartido en estos minutos, podría resaltar dos que creo que nos hablan muy directamente a quienes estamos preocupados por lo que ocurre en el Perú hoy. Dos entre muchas que son una, esta tendencia a abrir el foco temático y de esa manera diluir un poco el tema crítico de los derechos humanos, ¿no? Como cuando un museo pasa a ser sobre la democracia. ¿Quién puede estar contra eso? Sin embargo, sabemos que algo está pasando ahí, ¿no? Y en el Perú hemos tenido algunas experiencias en ese sentido. Quizá la primera, y acá está Salomón Lerner Febres, que no necesita presentación. La primera cuando la Comisión de la Verdad se rebautizó como Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Entonces, más allá del barbarismo gramatical, algo estaba pasando ahí cuando se ponía la palabra reconciliación y Salomón lo sabe, la comisión tuvo que pensar mucho para no caer en la idea de reconciliación como impunidad.
ocurre. Entonces ese es un caso. Y el otro cuando el museo, el lugar de la memoria se rebautiza como lugar de la memoria, la tolerancia, y qué más es, y la inclusión, ¿no? Entonces sabemos también que algo más o menos sutil se está queriendo hacer ahí, ¿no? Eso es un tema. Y el otro que mencionas es este del cambio de las narrativas, lo decías, creo, de manera muy eh, eh, elocuente. Eh, la memoria puede ser debilitada, eh, no cerrando instituciones, sino cambiando las versiones que las instituciones presentan, ¿no? En el Perú los políticos no son tan sutiles, digamos, como en Brasil y Argentina todavía, ¿no? Entonces van a cierre directo, pero alguna vez de repente se desarrollan un poco en cuanto a su pensamiento sobre esto y entran en esta idea de más bien tomar las instituciones para cambiar lo que ellas dicen antes que cerrarlas a rajatabla. Entonces eso también es algo que funciona como nota de cautela para la discusión en el Perú, ¿no? Yo lo dejo ahí de mi parte y lo que quisiera ahora entonces es abrir la conversación. Tenemos aproximadamente unos 30 minutos, ¿no? Para que intervengan quienes así lo deseen. Les recuerdo que el pedido de que por favor se presenten brevísimamente al iniciar su intervención. Que se hable con el micrófono para la transmisión. Ana Paula, muchas gracias por esta presentación y disculpa que la pregunta mía sea más en la cuestión económica, porque me preocupa, por ejemplo, la cuestión de los fondos para conservar estos museos que han abierto, dado de que, por ejemplo, ahora el LUM, obviamente está a cargo del Ministerio de Cultura, la manera que lo tienen es ahogarlo económicamente, ¿no? O sea, algunas que han ido ahora último dicen que ni siquiera ya se puede escuchar ya los testimonios de las víctimas, ¿no? De los familiares, y hay algunas cosas que están como que cerradas, ¿no? Entonces, claro, comienzan a ahogar, a apretar. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes en Brasil que estos museos se preserven, ¿no? Y que puedan estar funcionando? Ah, perdón, Pepe Ciancas de Caminos de la Memoria. Sorry, Félix. Buenos días a todos los presentes. Muchas gracias, Paula, por compartir con nosotros toda tu experiencia. Tengo dos preguntas. Sobre el LUM, que es el lugar de memoria más grande que tenemos en Perú hasta el momento. Em, Personalmente y como representante de los familiares de víctimas de desaparición forzada, me preocupa si en el futuro cierran completamente el LUM, ¿qué posibilidades habría de trasladar todo el contenido del LUM, por decir, a a un lugar donde sea más de sociedad civil, de repente un local cultural de, no sé, de Huancavelica, Ayacucho, pero que funciona aquí en la ciudad de Lima? ¿Será posible? ¿También correrán detrás de ella y cerrará? ¿No? ¿Qué riesgos tendríamos en ese sentido? Porque el LUM tiene una serie de documentación que tiene que ver con todos los desaparecidos, con todas las víctimas de todos los tipos, además, ¿no? Eh, y eso es sumamente preocupante. Allí están los miles de testimonios recogidos, todo a nivel nacional en realidad, ¿no? Eso es la pregunta número uno. La pregunta número dos tiene que ver con el lugar de memoria que tenemos nosotros justamente en el lugar donde vivimos. El Estado peruano nos ha hecho entrega de 200 lotes a familiares de desaparecidos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, ¿no?
casos que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, al tomar 200 lotes, las familias ya nos hemos triplicado, cuadruplicado, somos bastante, ¿no? Y en el mismo corazón de la asociación Nuevo Amanecer, que es como se llama mi asociación donde vivimos, ¿no? Tiene un lugar de memoria, una casa de la memoria, ¿no? Y en ese sentido estamos implementando este espacio, pero al mismo tiempo, por el mismo escenario político que venimos nosotros viviendo aquí en el Perú, ¿no? Y por todo lo que se está dando, porque nos están arrinconando, nos están quitando todos los espacios. Lamentablemente, en democracia nos están golpeando terriblemente y con ello la memoria y todo lo demás, ¿no? Y entonces es preocupante. De lo poco que he podido entender, creo que hay diversas estrategias, ¿no? Que pueden funcionar, pero a ver si de repente puntualmente algo nos compartes desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo lo mantenemos esta casa de la memoria que está en el corazón de la misma población? Porque fácilmente no solamente pueden cerrar el lugar, sino también con el discurso de senderista, con el discurso de terrorista, ¿no? Pueden implicar a los dirigentes, pueden implicar a la población misma con estas acusaciones. Eso es sumamente preocupante. Muchas gracias. Soy Doris Kaki, viuda de Teófilo Rima Capcha, representante de familiares desaparecidos. Muchas gracias. Gracias. Recogiendo un poco lo que dijo Félix al comienzo también, cómo a la CB, digamos, a la Comisión de la Verdad le añaden reconciliación, al lugar de la memoria le añaden tolerancia, inclusión social. Este, la Comisión de la Verdad que hubo en el Perú nunca tuvo, digamos, compromiso político de actores políticos. Y aún así se dio, en un momento, podemos decir así, en un resquicio de oportunidad, ¿sí? Como aprovechando el pedacito, el momento que... Y, y aún así la lucha que acá nuestras compañeras y compañeros han tenido por décadas, han logrado impulsar casas de memoria, lugares de memoria, procesos judiciales tan importantes, restituciones, y realmente colocar el tema de derechos humanos en el espacio público, como un tema de discusión necesario, sin que eso amerite una preocupación de los diferentes actores sociales. Y, y nosotros ya tenemos algún tiempo en el cual las discusiones por la verdad dejan de ser por esa verdad que tiene evidencia. Y más bien, las discusiones por la verdad son por lo que tú acabas de decir en el sentido de mi ley, o en lo que vemos en Estados Unidos, o lo que vemos acá cuando se exige que la memoria tenga que ser plural, tengas que someterte a escuchar entonces desde otro lado. Y eso es bien problemático, en realidad. Eh, y ahí em, quizás, quizás yo no hubiera cerrado con la frase de Freire, porque mi esperanza está en cero. Este, estoy acá así sentada, pero porque a mí me interesa saber, ya no por la esperanza, sino por salvar lo que queda, justamente, la verdad, ¿ya? Ni siquiera por crear algo, sino muy en el sentido de lo que dice Doris. Acá vamos a tener que ver por dónde guardamos o conservamos algo. Quizás es porque el espacio lo vemos como demasiado cargado. En ese sentido, yo pregunto, ¿no? Y porque las corrientes actuales no son corrientes que van a ir en el sentido de la memoria, y no sabemos bien, son corrientes que van en el otro lado. Y además con mucho dinero de por medio. Muchos fondos precisamente para generar estos discursos, digamos, contra narrativas, o como el término que querramos poner. Ayer conversaba, por ejemplo, con colegas en la universidad, comentaban cómo ahora los estudiantes que están financiando estudios, diplomados y qué sé yo, en grandes centros en Estados Unidos y en otros lugares, pero que son centros súper conservadores.
Eso trae cola y consecuencias feas, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos ahorita. Entonces, en ese escenario, con lo poco, digamos, que al mismo tiempo importante que se ha logrado avanzar, ¿cómo logramos consolidar mitas, alguito, ¿no? Mantenernos como a flote, porque yo creo que ese es el problema, ¿no? Que de alguna forma lo expone Félix, lo funda está Miradores, y es lo que estamos nosotros. Es como es un momento de encrucijada en realidad. Y si la verdad no es la verdad a la que uno apela, pone en juego esa dimensión de verdad, pues, digamos, ¿dónde queda el sentido de estos museos de memoria? ¿Cómo queda? Hola, buenos días. Muchas gracias, Ana Paula. Mi nombre es Emilio Salcedo, trabajo temas de memoria y también trabajo temas sobre relaciones entre empresas y Estado en el Perú. Y bueno, mi inquietud también va siguiendo un poco de lo que acaba de mencionar Maquena, también lo que mencionó Félix en la última parte respecto a que claro, sí puede haber una forma de tomar por asalto los sitios de memoria, intervenirlos y no cerrarlos, ¿no? Y yo quería preguntarte, o sea, sobre las estrategias o cómo ves, cómo tú evalúas, por un lado, las acciones de quienes son opuestos a la memoria o al ejercicio de la memoria en Argentina, en Brasil, en Chile, en otros lados, y los sectores que defienden más bien la memoria, ¿no? O sea, porque hay, 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 hay un tema que también puede entrar en la viabilización o no de los sitios de memoria, que es digamos, que es la cultura circundante en la sociedad, ¿no? Digamos, el estado de la opinión pública, ¿no? Y digamos, en este caso, en nuestro caso, en el Perú, la opinión pública puede estar en algunos casos mediatizada por intereses económicos de grupos económicos que financian a los partidos que son partidos que tienen a responsables de violaciones a los derechos humanos o que son partidos negacionistas, ¿no? Entonces, y que estos grupos económicos también controlan medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el Grupo El Comercio, ¿no? Que aquí es, bueno, uno de los grupos que todavía se mantiene y que tiene una capacidad de imposición y manejo en la agenda, ¿no? Entonces, frente a esta realidad donde hay una intervención sobre la cultura con poder económico, ¿no? En donde vemos también que los tiempos actuales están mostrando una evolución en que los grupos económicos se están aliando con sectores negacionistas de extrema derecha, ¿no? Para irrumpir contra las políticas públicas de memoria, de creación científica, de salud, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué retos plantea ello para la defensa de la memoria y qué estrategias realizan los sectores que apuestan aún todavía por disputar, ¿no? Y que apuestan todavía por la esperanza? Gracias. Bueno, gracias, Siepo. Gracias, Ana Paula. Encantado de verte nuevamente. Creo que, digamos, parte de la clave tiene que ver con esta pregunta que hiciste sobre cómo preservar la pasión, ¿no? Cómo mantener el compromiso y cómo transmitir el compromiso, ¿no? Y de hecho, quizá la pregunta previa es cómo mantenemos esperanza en contextos como el presente, que no solamente lo vemos con mucha claridad, no solamente es Perú, es Brasil, es Argentina, es Colombia, es Guatemala, es Salvador,
Y hay países donde la situación está bastante peor. No lo digo para consolarnos con eso, sino que ciertamente la situación es grave en todo el mundo. Eh, Parte de lo que creemos hay que hacer, y digo creemos porque ha sido también conversado con colegas, por ejemplo, de Caminos de la Memoria, es tratar de transmitir esta pasión a personas jóvenes. Y ahí hay un desafío muy grande, ¿no? Pero sí es posible, o sea, nosotros acabamos de empezar un programa de voluntariado, hemos convocado a chicos y chicas de universidades y estamos gratamente sorprendidos con la respuesta. Anteriormente no lo hacíamos, imaginábamos que salía la convocatoria, incluso eso calculábamos, vendrán dos, tres, con suerte cuatro, pero no, ha sido bastante más que eso que imaginábamos. Y sentimos que los chicos y chicas se conmueven con lo que conocen, con lo que comienzan a intercambiar, con el testimonio de una persona que siempre nos inspira, como Marley, seguramente podría pasar con Gisela, con Doris y con otras personas, y la lucha. Hace algún tiempo con colegas de otras instituciones, hablando de otros asuntos, eh, también había la pregunta, ¿cómo hacemos para persistir en esto? Y yo decía que mucho tiene que ver con justamente a quién miramos y a quiénes tomamos como referente. Y en verdad, los nombres que he mencionado y varias otras personas que hemos tenido la fortuna de conocer en la militancia, en derechos humanos, es lo que nos alimenta, nos nutre. Y lo otro, claro, no es simplemente contarles y ya, sino es comenzar a pensar juntos y juntos. Los procesos, en verdad, seguramente yo creo que sería muy bueno seguir conversando sobre esto, generar espacios para ver cómo lo hacemos, cómo lo vamos haciendo cada vez mejor. Pero ahí hay algunas pistas. Es darnos la oportunidad. No somos los únicos. Estamos acostumbrados a ir a los eventos y saludarnos con gusto porque somos las mismas personas y nos vemos. A Ana Paula la vemos después de algunos años de encuentros, justamente hablando sobre sitios de memoria. Nos encanta, pero hay más gente dispuesta e interesada. Una cosita adicional tiene que ver con cosas, valorar lo que se ha logrado también. O sea, en Perú logramos nada menos, digo, logramos los organismos de derechos humanos, las organizaciones de víctimas, la condena de uno de los principales perpetradores, responsables, por decirlo de otro modo, de lo que pasó durante el conflicto armado interno, Alberto Fujimori. Eso no lo logró en otra parte. Y no solamente él, se han logrado varias condenas, decenas de, o la creación de sitios como LUN, que no ha sido fácil, que ha sido, en verdad, fruto de batallas. El Memorial Ojo y Llora, que persista, este año cumple 20 años, inaugurado, que persista pese a 8 ataques físicos. Entonces, no es poco, la verdad que no es poco, pero sí hay que trabajar más para cuidar eso y para avanzar mucho más, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con los principios sobre políticas de memoria para las Américas, aprobado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que también nos da conceptos y valoraciones que sirven justamente para todas las Américas. Y por ejemplo, termino con esto, hay una definición de sitio de memoria que creo que va más allá de lo que se ha trabajado, ¿cierto, Ana Paula? O sea, ya no solamente los sitios donde sucedieron esas tragedias, sino aquellos que sirven, ¿no? Que son utilizados justamente para repensar, rememorar. Eso es lo que dice este documento tan importante, de noviembre de 2019. O sea, hay avances, claro que sí. Tomemos eso y a partir de eso sigamos construyendo más. Gracias. Yo, cortito nomás. Bueno, en primer lugar, gracias Ana Paula por tus reflexiones. Yo más bien te agradezco haber terminado con Paulo Freire.
porque me parece que tenemos que mantener de diversas formas, de diversos esfuerzos, haciendo diversos esfuerzos, la esperanza de seguir construyendo cambios, ¿no? Eh, Efectivamente, me parece, yo quería preguntarte más bien si podrías detallar un poquito más sobre los vínculos del pasado con el presente como una metodología de, eh, que los derechos humanos están vivos, ¿no? Y el esfuerzo que tenemos que hacer para mantener esa lucha por los derechos humanos que será constante y permanente. O sea, no creo que llegue un día en que no tengamos que defenderlos, pero ese es el reto de construir esa defensa de los derechos humanos, ¿no? Eh, Esto, pero vinculándolo también a otras problemáticas y a otros temas de la realidad actual. Eh, por ejemplo, en El Ojo que Llora recibimos a los familiares de víctimas de feminicidio en sus diversas colectivas que van haciendo diversas actividades que aunque no está vinculado en estricto con el conflicto armado interno, pero son, defienden derechos, ¿no? Entonces, quizás si nos puedes agregar un poquito, precisar un poquito más de cómo se han hecho otras experiencias en los países que has estado trabajando. ¿Era? Buenas tardes. Gracias, Ana Paula. Se escucha, ¿verdad? Soy Alfonso Cotera. Tuve el honor de, digamos, estar a partir de la Coordinadora de Derechos Humanos a cargo de una campaña del año 23, sobre los 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Y una de las preocupaciones que subsiste hasta ahora para mí es este tema de la narrativa, ¿no?, que has mencionado en tu exposición, ¿no? Es cierto que la memoria puede escribirse, puede registrarse de diversa manera y puede estar presentes en estos sitios, ¿no? Con pedagogía, con métodos diversos para mantenerla, para buscar que no se repita. Pero la narrativa va mucho más allá, ¿no?, porque es la reinterpretación de lo, de lo sucedido, ¿no? Y es un conflicto permanente, no solo de carácter político, ¿no? Sí es, en este momento vivimos en el Perú eso como momento muy, muy serio, ¿no? Y no también, digamos, trasciende lo político desde lo cultural, desde las relaciones sociales que establecemos, etcétera, porque más allá de recordar para que no se repita, es el sentido, cómo hacemos, y ahí qué papel juegan los sitios de la memoria y las organizaciones que están aquí, todos los que, el movimiento de derechos humanos, ¿no? Para, digamos, interpretar, ¿no?, no solo la historia de lo que aconteció, no interpretar el contexto en el que estamos viviendo, para a partir de ello, ¿no?, esto de sacar, dicho desde el estómago, ¿no?, esa furia por lo que aconteció, por todo lo que pasó, convertirla en esperanza, ¿no?, convertirla en propuesta de, no solo para que no se repita, sino de convivencia ahora, ¿no? En la campaña se hicieron el 23 un conjunto de actividades. Entonces, cuando se hizo un análisis antes de la campaña, ¿no?, qué tanto sabía la gente en el Perú sobre, ¿no?, la Comisión de la Verdad y las cosas, había, digamos, un 20 y tantos % que habían escuchado algo, ¿no?
Luego de la campaña se ha registrado que subió a 30 y tantos por ciento. ¿Ya? Es una estadística, ahí está, pero sigue siendo, ¿no? Presente todavía. Yo no sé si en las escuelas, en el colegio, los jóvenes de ahora saben qué cosa es la Comisión de la Verdad, ¿no? Lo, el producto que generó, ¿no? Las propuestas que ahí están, ¿no? Y yo creo que además, ¿no? De hacer eso que mencionaba hace un momento, hacerlo, volviendo al tema de la esperanza, ¿no? Con eso, ¿no? Buscando generar esperanza frente a esta situación. Es difícil, ¿no? Porque puede ser una frase hueca y ya, una buena intención, pero es posible. Yo creo que es posible a partir de reconocer, como han dicho algunos compañeros, también, ¿no? En esta larga lucha, lo positivo, los logros, ¿no? Y afirmarnos en esos logros para seguir. O sea, lo que está pasando ahora es terrible, pero si hemos enfrentado lo que pasó, ¿no? Podemos enfrentarlos también, porque también aprendimos, ¿no? Y entonces termino con eso. Ojalá que no perdamos la esperanza. Hola, bueno, primero, gracias por la presentación. Yo quería plantear un par de ideas. Yo siempre he pensado que el museo ideal es este que está dispuesto a perder poder, ¿no? De perder poder con su comunidad, ¿no? Un museo poroso, que más que imponer una lectura o una narrativa, más bien lo que hace es propiciar pensamiento crítico, otras lecturas, ¿no? Pensando un poco más bien desde las propuestas de la museología crítica, ¿no? Un museo que se permea por su comunidad, deja entrar y en esa propuesta radicalmente democrática tenemos, en ese ejercicio democrático además, construimos memoria de los lazos de lo que la comunidad misma está buscando, proponiendo. Quizás ahí los museos comunitarios para mí sean los que mejor pueden llevar adelante esa tarea, ¿no? Porque en tanto la memoria es parte de la vida de la comunidad, es algo que sucede por fuera de, ¿no? Es un museo que no es una cosa especial que está en otro lado, sino que está inserto en los procesos comunitarios, que nos va a permitir además también como relacionar pasado y presente, lo que decía Charo, ¿no? Una relación dialéctica con la memoria, ¿no? Pasado y presente, porque si no es otra vez una cosa que está encapsulada en el pasado, ¿no? Y más importante todavía, además de conocer qué pasó, pensar en qué me pasa a mí con eso que pasó, ¿no? ¿Qué me pasa en mi cuerpo? ¿Qué me pasa en mi corazón, en mi mente, ¿no? Eh, Creo que hemos adolecido muchos de los museos que hay en el país, no solo de memoria, ¿no? De historia, de arqueología, etcétera, de estar desafectos, huérfanos de su comunidad. Entonces, lo planteo así como un ideal, pero también pensando en el contexto en el que estamos, digo, pucha, pero qué difícil cuando tienes justamente una ultraderecha arremetiendo para reescribir la historia, ¿no? Porque yo sí creo que hay un proyecto para reescribir, ¿no? No solamente es cerrar, porque, por ejemplo, Marta Moyano, el fujimorismo hace unos años paseaban, el año pasado, ¿no? Esta exposición itinerante, Terrorismo Nunca Más. Y tienen una política de memoria que quieren reescribir, ¿no? Entonces, ¿cómo cruzas esa apuesta, como digo, radicalmente democrática por hacer un museo poroso, comunitario, eh, y a la vez frenar el avance de estos proyectos de ultraderecha? Bueno, eso. Buenas tardes con todos y todas. Soy Gisela Ortiz de los familiares del caso Cantuta. Yo, bueno, soy de las personas que también ya le queda poca esperanza en todo lo que viene ocurriendo y en todo, y mucho escepticismo en el futuro inmediato, ¿no? Y creo que como parte de un cuestionamiento constante también, no solo de reconocer lo que hemos hecho, porque sin duda hemos hecho un montón en 30, 40 años, sino para qué ha servido todo eso.
Y por ahí va más bien el comentario, ¿no? O sea, yo soy también una convencida de que la memoria, lamentablemente, no frena esas violaciones futuras de derechos humanos. La memoria no está amarrada con ese nunca más que quisiéramos y que de alguna manera motivó la lucha de los familiares desde el inicio, porque todos sabíamos que las respuestas no iban a solucionar el problema, pero sí la esperanza de que ese nunca más se instaure. Y en el país lo vemos, eso no ha sido garantía de nada, ¿no? Entonces, los crímenes se siguen cometiendo con una facilidad increíble, pero además las justificaciones siguen siendo las mismas del 80, del 90. O sea, todos somos terrucos acá y la vida de nosotros no vale nada, ¿no? Entonces, y todos somos no ciudadanos reconocidos por un Estado que no hace nada por garantizarte derechos. Entonces, creo que esta conversa sobre el tema de la memoria se instaura dentro de este gran retroceso en materia de derechos humanos que tenemos en el país, ¿no? Y que hace que la poca esperanza se vaya perdiendo. Porque nuevamente, ahí hablo como familiares, quizás como sociedad civil también, la lucha ya no es solamente por memoria, es la lucha por verdad, es la lucha por buscar a los desaparecidos, que tampoco está funcionando, es la lucha por justicia, es la lucha porque el Estado cumpla con las reparaciones civiles de las condenas que no ha cumplido con casi ninguna, es por todo. Y sí creo yo que cuando los familiares a veces insistimos en que estos espacios de memoria cuenten el testimonio, lo que de alguna manera tú lo presentabas, es justamente porque queremos dimensionar cómo no se ha entendido toda la gravedad de lo que hemos vivido. Entonces, sí, puede ser muy doloroso, incluso hasta muy morboso, muy duro, pero no hay otra manera de entender el daño que significa la violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, y quizás por eso esa necesidad de muchos familiares de insistir en el testimonio, ¿no? Y de que eso quede tal y como ocurrió, en esa gravedad de los hechos y del detalle, ¿no? Que muchos de nosotros ya no queremos saber o no queremos repetir, pero para otros es una necesidad destacar todo lo que les sigue haciendo daño, porque no tienen nada, no tienen memoria, no tienen justicia, no tienen reparación, no tienen nada. Entonces, creo que este gran cuestionamiento viene en cómo desde nuestros propios testimonios y desde nuestro propio discurso y de todo el trabajo que hemos hecho como familiares también en 30, 40 años, no ha servido realmente para que nos entendamos como sociedad, para que haya como este piso mínimo que siempre paramos insistiendo, o sea, el respeto a los derechos humanos como una forma básica de convivencia. Y vemos que quienes no solo niegan estos crímenes, sino quienes le dan espacio a los perpetradores, tienen también un espacio político y económico que arremete contra todos, ¿no? Y tiene los recursos para hacer estas campañas de tergiversación de la verdad, y tiene los recursos políticos para que en el Congreso den libertad, le regalen indultos a los asesinos o presenten en los medios de comunicación a generales violadores de derechos humanos que salen de la prisión sacándole la vuelta a la ley como si nada hubiera ocurrido. Y eso ofende no solamente la memoria de nuestros familiares, ofende la lucha de los familiares. Entonces, creo que son todos estos temas que nos hacen cuestionar también cómo hacemos para que más allá del espacio físico, con todos los cuestionamientos que le podamos tener a los museos de memoria, realmente la propia verdad que siempre defendemos, el testimonio de los familiares, la propia historia, sirva para algo, no sirva para educarnos, sirva para convivir con respeto en una sociedad que cada vez se hace mucho más violenta, sirva para que entendamos el dolor del otro, ya no solo como empatía, sino hasta casi como una obligación y no estigmaticemos, o sea, sirva para algo, ¿no? Y entonces, creo yo que esa narrativa, no solamente encapsulada dentro del museo, sino también como parte de lo que hacemos y de lo que decimos, ¿no? O sea, sin duda esa utopía del nunca más, o sea, la vamos a seguir esperando, ¿no? Y principalmente como una respuesta del Estado. Los crímenes vienen de ahí. Si ahora somos un país en duelo es porque hace 2, 3 años siguen matando aquí como si nada pasara. Y las víctimas siguen siendo los culpables, que es peor, ¿no? Desde el discurso oficial. Entonces, eso sigue doliendo y nos cuestiona como familiares, ¿no? Entonces, quizás todo este tiempo que hicimos, no hicimos lo suficiente, lo hicimos mal. ¿Cómo cambiamos todo eso, no? Eso es lo que quita la poca esperanza que todavía tenemos.
Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Ana Paula, por la presentación. Mi nombre es Mercedes Figueroa. Soy antropóloga e investigo temas de memoria hace unos años. Y bueno, en la línea de lo que ya muchos comentarios han ido mencionando, te quería pedir una quizás posible reflexión adicional dentro de toda esta pues arremetida contra las narrativas, el proyecto político de reescribir la historia. Más allá de pensar cómo se renombran o intervienen narrativas, también invitarte quizás a darnos una reflexión sobre cómo también se expresan estas redefiniciones de lo que ya no es solamente el pasado, la verdad, sino la democracia, la libertad, el quehacer político cotidiano, en iniciativas igualmente curatoriales, museográficas, de ese otro aparente lado, ¿no? Estas contranarrativas, ¿no? Que tenemos algunas iniciativas, ¿no? Desde las Fuerzas Armadas o lo que mencionó Mauricio con em, este museo itinerante, ¿no? Terrorismo nunca más, como esas intervenciones en la narrativa se expresan también con estos repertorios que se manejan en museos como los que has comentado. No sé si sería alguna reflexión sobre esas iniciativas desde el otro lado, Fuerzas Armadas, Estado, organizaciones otras, etc. Más que pregunta, quería compartir un poco el sentimiento como familiar. O sea, porque yo quería recordarles que, por ejemplo, el caso en el que ganó Alan García, o sea, volvió, ¿no?, a ganar cuando no pensábamos que había ganado, o sea, ya para hacer su segundo gobierno, los familiares víctimas de ese gobierno, sobre todo del Frontón, me contaba una amiga, Mildred González, de que fueron a llorar en su casa, ¿no? Porque ellos dijeron, ¿qué nos pasará ahora con este presidente? Ahora seguramente también a nosotros, los familiares que estamos reclamando justicia, nos van a asesinar, decía, ¿no? Y también les quiero compartir de que cuando hubo momentos en que luego que nos hemos encontrado con los familiares y hemos compartido, es la soledad que hemos sentido, ¿no? En el reclamo, en el caminar por justicia, ¿no? Cuando pasaba exactamente lo que está pasando ahora, cuando la prensa nos mentía, cuando el gobierno mentía desde instituciones del Estado, ¿no? Nos decía que o sea, contestaba la Marina, la Fuerza, el Ejército, diciendo que ellos no tienen detenido a tal o cual, ¿no? Cuando luego de que cayó la dictadura supimos que existían los cuarteles con detenciones clandestinas, ¿no? Y en ese caminar, yo recuerdo que una de las cosas, y acá está Mauricio y siempre lo comparto, es que encontré un día en la memoria, ¿no?, que había hecho Mauricio y lo comparto. Entonces, yo, wow, dije, mira, sí, sí importa este tema al resto, ¿no? Sí le importa a la sociedad, porque hasta ese entonces yo no tenía tampoco acceso a informarme de todo lo que estaba pasando, ¿no? Yo estaba tratando con mi familia, ¿no?, de abrirnos paso para saber la verdad y enfrentarnos netamente al sistema de justicia, pero no todavía tema de que existe gente a la que le importa, ¿no?, otras personas. Yo me sentí recontra fortalecida cuando encontré eso que había hecho Mauricio, y me acuerdo que le insistí varias veces, pero mi hermano también está desaparecido, nosotros también hemos ido a la Comisión de la Verdad, ¿no? Ahora el tema de la Comisión de la Verdad también era una cuestión voluntaria en ese tiempo. Sí me da muchísima pena de que ahora hay mucha gente que recién se está animando, ¿no?, para ir también a seguir dando su testimonio, o por lo menos en el tema de la memoria, ¿no?, para dar ese testimonio, cosas que antes no habían hablado de muchos lugares de Perú, ¿no? La selva es uno de esos casos, porque no conocíamos nada de eso. Entonces, todo esto sí es como un retroceso, pero lo que les quiero compartir
es que yo le insistía a Mauricio, mi hermano no está, él también estaba en la comisión. Me dijo, que neta, suelto, sí está. Entonces, él agarró y le dije nuevamente, mi hermano no está. Entonces volvió y él me pasó el link para verlo. Entonces dije, sí, mi hermano está, ¿y de quién es más? Y encontré de Ernesto, y encontré de... Entonces, luego entendí que era muy importante el tema de la memoria. Tal es así que cuando cae la dictadura, sí tuve la esperanza de encontrar la verdad, aunque sea lo último que haga en este mundo por lo que le había pasado a mi hermano. Fue así, cayó la dictadura, las investigaciones que se hicieron al Congreso, todas estas autoridades, se pudo ingresar al Pentagonito y realmente pudimos conocer la verdad de lo que había pasado a mí. Estuvimos en juicio y los juicios generalmente aquí en Perú son en solitario. El juicio que más ha sido acompañado, visibilizado y todo es Cantuta y Barrios Altos. Y de hecho que todos los familiares nos sentimos, sale el tema de Cantuta y Barrios Altos y se va a abrir todo un proceso para todos nosotros, ¿no? Para todos los demás casos. Sin embargo, muchos de los casos que han tenido ese propósito no lo han logrado, no lo han visto, se han sentido como igualmente dejados de lado y ninguneados. Pero el hecho de que exista el lugar de la memoria, donde se ha podido tener la oportunidad inclusive de recopilar desde una fotografía, ¿no? La personalidad o lo que fue nuestro familiar, es como un proceso de sanación también, ¿no? Entonces, lo que quiero un poco compartir es de que lo que va haciendo la sociedad civil va siendo como un insumo, ¿no? Sobre todo de estos tiempos. Un insumo que como las hormigas, pues tendremos que cuidar y rescatar desde donde estemos para que dependiendo que pase el túnel de esta oscuridad o el invierno, lo que le queramos llamar, podamos seguir construyendo, ¿no? Podamos seguir construyendo porque además existen espacios de memoria en las provincias, ¿no? En los distritos, en lugares más pequeños donde se ha logrado como imitar, ¿no? Al memorial El Ojo que Llora. Y la oportunidad de poder conversar a veces en reuniones así con familiares o asociaciones de familiares que vienen de provincias tan lejanas, ¿no? Y otra de esas cosas también importantes es que nosotros, entre nosotros, como que no reconocemos o conocemos la cultura y la vivencia de cada pueblo para tener. Discúlpame, por favor, ahora termino y quiero terminar sí con esta esperanza, ¿no? De que esto no va a durar, de que esto va a pasar y que vamos a poder, sí poder tener la oportunidad de poder construir espacios como más seguros que tengan la fortaleza de resistir tiempos como estos o que puedan volverse a construir, ¿no? Algo, tal vez nos toca construir algo más sólido, ¿no? Para eso. Gracias por todas las intervenciones, comentarios, preguntas. Ahora vamos a tener unos breves minutos, imagino que ya todos están pensando en ir a almorzar. Unos breves minutos con Ana Paula. No le vamos a pedir que conteste todas las interesantes preguntas que se han hecho, sino creo que varias de las cosas son también para que nosotros nos quedemos pensando y que alimenten nuestras futuras discusiones. Y Ana Paula, entonces te pido unos 5 minutos de una reflexión general que puedas hacer sobre todo, digamos, sobre lo que te sugiere. Hazlo en portuñol, puede estar también. Oye, muchísimas gracias. Me ha fortalecido mucho, además de investigadora como persona, ¿no? Yo siempre en mis escritos, en mis presentaciones, en la semblanza completa, le pongo Ana Paula Brito, hija de Dueña Banda y madre de Ana Clara. De ese lugar empiezo a hablar, como hija y como madre. Y contestando, no contestando, pero comentando nada más las colocaciones que todos ustedes ponen. Lo quería empezar diciendo sobre la pluralidad de la memoria.
La memoria va a ser siempre en el plural, siempre disputada, siempre con S. Y eso no está mal. Quizá desde las instituciones investigativas y museológicas y de sitios y lo que sea, tenemos que desromantizar esta singularidad como lo ideal y lo único bueno. La pluralidad y el conflicto también pueden fortalecernos. Miren, empezamos aquí, yo decía, buen día o buenas tardes. Lo hubo los dos. El esperanzar de Paulo Freire puede ser algo que moviliza o que más que nada dice, oye, pero ya está, como ya estamos cansados, ya casi sin fuerza para la esperanza. Está todo bien, no pasa nada. Y eso puede ser ahí, aquí estamos un espacio, ¿no? Lleno para creación. Y esta creación ha sido posible gracias también a las disputas sobre esta charla que tuvimos ahora y que tenemos, venimos desarrollando hace mucho. Varios de ustedes hablaron sobre el LUM. Yo visité el LUM y fue uno de los, como investigadora ahora, fue uno de los lugares más difíciles de accesar como investigadora sobre la museología de memorias traumáticas. Fue súper complejo poder tratar de hacer una visita técnica ahí, y le puedo decir esto clarito, porque le voy a escribir también sobre eso. Pero fíjense qué miedo tenía de que una investigadora fuera a visitar ese lugar. Una investigadora. Nosotros, al poder de la comunicación, tenemos mucho poder y tenemos que hacernos cargo de ese poder sin miedo, ¿no? No solo el LUM está pasando las disputas por la construcción de la narrativa. En Colombia, el plan del Centro Nacional de Memoria Histórica que va a crear el Museo Nacional de Memoria, a cada gestión presencial cambia toda la narrativa. Me preguntaste sobre las disputas, ¿no? De los militares para las musealizaciones. En Río de Janeiro, en Brasil, tenemos un lugar que fue un cárcel oficial de la dictadura, que las asociaciones de víctimas, la Amnistía Internacional pide que sea el Museo de los Derechos Humanos, y la policía tiene un plan museológico para hacer ahí el Museo de la Policía. O sea, una vez más me repito, la memoria, la memorialización, la patrimonialización y la musealización no manejan solo quien habla sobre democracia. La extrema derecha lo está haciendo cargo de eso con poder y con primacía en la comunicación. Brasil es el tercer país del mundo que más consume redes sociales a diario. Consumimos entre 8 y 13 horas por día de redes sociales. Nuestra comunicación es muy potente ahí. Nos quedamos como con los dedos, uy, harta, tendinite. Los jóvenes, ni te hablo. Pero las instituciones de derechos humanos, los museos, las instituciones educativas están teniendo que adaptarse a las realidades. Entonces, el caso de ustedes, no hay una receta. O sea, lo que vivimos en Brasil con Bolsonaro, que por ejemplo es un presidente que no era un outsider, era un político militar, ¿no? Que actuó durante la dictadura y que cuando las madres buscadoras de los desaparecidos políticos buscaban por antropología forense, le miró el reloj. Corre, Ana Paula. Buscando sus desaparecidos políticos, puse una foto, un dibujo de un perro puesto en la boca a frente de su despacho oficial y dijo, quien le gusta de huesos son los perros. En contestación a las madres que buscaban por sus desaparecidos políticos, ¿no? Esa es la realidad que lo vivimos. Un presidente de la nación que así se ponía antes las madres que buscaban los restos de sus desaparecidos. Yo como madre y yo como hija, no sé, no tengo palabra ni en portugués ni en español para decir cómo mi cuerpo y mi energía se puse, ¿no? Diante de eso. Entonces, lo que quiero decirles es que está pesado, yo sé, está difícil, yo sé lo que ustedes están pasando ahora, pero nosotros somos muy fuertes.
el caso que usted tiene del memoriólogo que llora, que tiene ahí disputas directas en el lugar, ¿no? Es muy singular en el continente. O sea, vosotros ya hacen eso. Quisiera resgatar un poco lo que algunos de ustedes hicieron, ¿no? Ya pasamos por cosas peores. O sea, lo que está pasando ahora es que ellos están haciendo las estrategias que nosotros manejamos, pero vosotros también saben lo hacer mucho mejor. Las disputas van a seguir, incluso si el presidente fuera un presidente que tiene una dirección más democrática y de derechos humanos. Tenemos Lula ahora en Brasil y les puedo decir, tampoco está sencillo, no como ustedes, pero tampoco está sencillo. Nuestro centro está muy apretado, ¿no? Para cerrar. Fíjate, este libro que les presenté sobre el Museo de la Democracia, hace casi 2 años que está listo, hace 3 meses que fue publicado, porque los tiempos políticos no estaban para eso. Tuvimos un ministro de Derechos Humanos, Silvio de Almeida, ministro de Derechos Humanos, que fue acusado, ¿no?, de asedios sexuales a ministra de Igualdad Racial. O sea, les quiero decir que la situación está pesada en Perú, pero está en todas partes y no solo la cabeza es que va a decidir el futuro de las políticas públicas de memoria en Perú, porque ustedes están manejando estas políticas hace años, hace décadas, y lo mantendrán, ¿no? Con esas energías que ustedes han pasado, compañera, para las nuevas generaciones. Y ahí hay varias estrategias. Yo sé que el tiempo ya está, pero un ratito más. Por ejemplo, les quiero decir sobre el caso la Volkswagen de Brasil, que fue el primer caso de una empresa que fue condenada a hacer una reparación no solo individual a las víctimas que fueron torturadas durante la dictadura en las fábricas, pero una reparación social. Pero los alemanes, la empresa alemana no quiso dar la plata para hacer el memorial de los trabajadores, como se estaba en el proceso. Pero parte de esta plata fue manejada para el Memorial de Lucha por la Justicia y ahí vamos a hablar sobre los trabajadores. O sea, lo que les quiero decir, a mí no me parece bien cambiar los nombres, es hacer estas estrategias de renombramiento, de no generalizar algunas narrativas, pero eso es más que un síntoma, es una realidad de lo que lo vivimos en Brasil durante Bolsonaro. Cuando, por ejemplo, en el Memorial de las Ligas y Luchas Campesinas no teníamos plata, Charo, para hablar sobre la persecución en los 70 contra la lucha por la reforma agraria. Hablábamos sobre la agroecología. Entonces, ahí también están, ¿no?, las estrategias. Uno no vas a dejar de hablar sobre la lucha por la reforma agraria cuando hablas de agroecología. ¿Entiendes? O sea, es posible, es necesario y tenemos estrategias y creatividad y fuerza para esas cosas. Crear demanda, a mí me parece lo más importante de los sitios y de las instituciones. Y crear demanda desde interdisciplinaridad, o sea, distintas disciplinas desarrollándose, e interinstitucionalidades. Uno solo en esos momentos es muy peligroso para caminar. Segmentos. Entonces, hacer parcerías, museos con universidades, con instituciones internacionales. Por ejemplo, ahorita la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que es una organización que ha aportado mucha plata, no solo a Perú, para varios países de América Latina y Caribe, ahora está de mano cerrada porque depende del Ministerio de Justicia de Estados Unidos y Trump ya cerró y dijo que no va a financiar más nada. Pero tenemos varias otras instituciones. Cuando hablan, por ejemplo, de las ayudas de voluntarios, estos voluntarios pueden aportar interés también de las contrapartidas internacionales, las becas de Ibermuseos, las becas de ICON, por participar de estas iniciativas, ¿no? Bueno, crear demanda, buscar fondos diversos de organizaciones internacionales, crear cursos, y bueno, no voy a tener tiempo de hablar sobre los vínculos del pasado con el presente, pero tratamos de hablar sobre todo lo esencial, el derecho de elegir, el derecho de poder hablar, es lo que más conecta a las nuevas generaciones hoy en día, ¿no?
no se les ocurre pensar que no podrían hablar sobre alguna cosa hoy, ¿no? Con el TikTok que tiene a mano. Bueno, no me va a alcanzar el tiempo. Él ya mira el Lord y tenemos todos, ¿no? Estamos apurados. Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo la oportunidad de aprender con ustedes, no solo de las experiencias históricas y sociales que tiene Perú frente a este tema, pero la persistencia de ustedes, ¿no? Y la sabiduría. Y yo estoy segura que ustedes sabrán atravesar más este viento que a veces nos pone con los ojos, ¿no? Con la tierra que sube, pero ahí juntos vamos soplando los ojos y arreglando nuestros ojos y mirando. Y muchas veces, mismo que la estrada sea un poco difícil de mirar lejos, cuando vamos juntos, uno segura el otro y ahí no caemos. Gracias. Bueno, con esto cerramos. Inmensas gracias, Ana Paula, por este excelente mediodía de conversación. Gracias a ustedes por visitarnos y nos veremos pronto. Hasta luego.